hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos ya para llevarles este maravilloso espacio, cargado, como siempre, de mucho conocimiento, de esas herramientas valiosas para crecer como persona, pero sobre todo herramientas para discernir, para tomar mejores decisiones. Así que bienvenidos a este increíble espacio. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Zambrano Miguel, mi cuenta personal, Televen TV, la de nuestro canal, y también Palabra Cierta, Piso Televen. Allí nos pueden escribir, dejar todos sus comentarios, alguna sugerencia, créanme que siempre estamos leyéndolos. Además, aprovecho de recordarles que ese código QR que está en pantalla es para que lo escaneen ya mismo y de esta manera puedan descargar nuestra aplicación que es Televen Stream. Hoy vamos a hablar de un enigma creciente y silencioso que afecta a millones de personas en todo el mundo, las alergias. Esas reacciones hipersensibles de nuestro sistema inmunológico ante sustancias inofensivas para la mayoría. Las alergias son algo así como una confusión de nuestro cuerpo. Imagina que tu sistema inmune ve algo inofensivo como el polen o el pelo de un animal y piensa que es un enemigo peligroso. Entonces ataca con todo, causándote estornudos, picazón o incluso problemas para respirar. Hoy en día muchas personas sufren de alergias. Es por eso tan importante entender por qué ocurren, cómo saber si las tienes y qué podemos hacer al respecto. Las causas de las alergias son variadas. En parte, pues tienen que ver con lo que nosotros heredamos. Si en tu familia hay personas alérgicas, es más probable que tú también lo seas. Pero no es solo eso, el ambiente también influye muchísimo. Estar expuesto a ciertas cosas, como algunos alimentos o las picaduras de insectos, puede enseñar a tu cuerpo a reaccionar exageradamente. Algunos científicos creen que si en la infancia no estamos expuestos a suficientes microbios, nuestro sistema de defensa no aprende a diferenciar bien entre lo bueno y lo malo, volviéndose más propenso a las alergias. La buena noticia es que hay varias soluciones para manejar las alergias. Lo primero es tratar de evitar lo que la causa. Si es un alimento, pues no lo comas más. Además, para aliviar los síntomas existen medicamentos como los antihistamínicos, pero para una solución más duradera, a veces se usa la inmunoterapia, que son como vacunas contra la alergia. En este tratamiento el cuerpo se expone poco a poco al alérgeno para que se acostumbre y deje de reaccionar tan fuerte. Además, se están investigando nuevos tratamientos que prometen mucho para los casos más difíciles. Definitivamente las alergias pueden ser muy molestas y afectar tu día a día y es importante que tomemos en serio estas condiciones con más investigaciones, diagnósticos precisos y acceso a los tratamientos. Muchas personas pueden mejorar su calidad de vida y no vivir con el miedo constante de una reacción alérgica. Hoy vamos a aprender más sobre las alergias, sus causas y soluciones. Y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es médico inmunólogo, alergólogo y pediatra, además, gran amigo de acá, de la casa. Así que muy felices de recibir al doctor Joselito Torres. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar con ustedes y, por supuesto, aquí en Televen. Bueno, interesante tema el de las alergias, ¿no? Doctor, todos en algún momento somos alérgicos a algo. No realmente. Se dice que hay más o menos un 30% de la población. Sin embargo, hay estimaciones que hablan de que para el 2050, más o menos un 50% de la población puede desarrollar alergias en algún punto de su vida. El problema es que hay muchos elementos ambientales, como tú decías, que pueden influir en que un gen que yo tengo se exprese o se silencie. Y pues hay que ver la forma de silenciarlo y no expresarlo. Y hoy justamente estaremos hablando de este tema tan interesante. Si usted sufre alguna alergia, por favor, quédese allí, sentadito, disfrutando de Palabra Cierta. Ya venimos con más. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre las alergias con nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Joselito Torres. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar con toda la gente que nos está viendo y, por supuesto, aquí en Televen, que bueno, mi casa también. Oye, qué bueno, tema bien interesante, además de conocimiento generalizado, ¿no? La gente sabe, a grosso modo, que es una alergia. Oye, yo tengo un sobrino que es alérgico, quizás mi mamá es alérgica a un medicamento, a los alimentos. Las alergias como tal, ¿cómo se definen? Bueno, hay muchas formas de definirlo. Lo primero es hablar de que es una reacción exagerada del organismo frente a un elemento al que normalmente no tiene por qué haber reacción. Estamos hablando, por ejemplo, de pelo de perro, ácaros, pólenes, leche, trigo, es decir, cualquier elemento
potencialmente puede dar alergia a un paciente. Es la respuesta del sistema inmune frente a ese elemento que considera anormal, pero que realmente no lo es. Entonces da una respuesta que puede ser inmunológica, no inmunológica o mixta. Entonces ahí entramos en un espectro de reacciones que son alérgicas o no alérgicas, pero lo más importante es saber que siempre, usualmente, es una proteína la que va a desarrollar este elemento. Decir que yo soy alérgico a la lactosa, por ejemplo, es un error, porque la lactosa es un azúcar y realmente es a la leche de vaca, la proteína de la leche de vaca a la que desarrollamos la alergia, por ejemplo. Y así sucesivamente. Hay diferentes formas de expresarlo, diferentes formas de decirlo, pero en esencia es una reacción mediada por IgE, digamos, esa es una definición académica, mediada por inmunoglobulina E para un elemento que consideramos nocivo, o nuestro organismo considera nocivo, que llamamos alergeno. Y eso da una respuesta clínica que pues se manifiesta de diferentes formas, bien sea por lesiones cutáneas, lesiones respiratorias como asma, dificultad para respirar, lesiones en la piel, eczema o muchísimas otras formas de presentarse. Doctor, ¿hay una predisposición genética en cuanto a las alergias? Sí, eso es muy, muy interesante porque se habla de genes que están programados para expresar alergia en ciertos pacientes. Se dice que cuando hay un padre alérgico, el 30% de posibilidades existe de que ese padre le transmita al niño su alergia. Es decir, que ese niño tiene 30%. Ahora, si ambos padres son alérgicos, eso se lleva a un 70%. Entonces es mucho más. Y también depende muchísimo de las condiciones de la madre. Hay factores predisponentes y factores protectores que pueden ser antes del embarazo, durante el parto o después del parto. Una de las cosas más importantes, por lo menos antes del embarazo, es, por ejemplo, la exposición a humo de cigarrillo. Se habla de que las pacientes que se exponen al humo de cigarrillo, pues, o consumo de licores también, pues lamentablemente van a tener una mayor probabilidad de desarrollar alergias en los niños. Y los niños que nacen por parto pretérmino, aparentemente tienen digamos que una ligera tendencia a ser menos alérgicos que los que nacen a partos a término. No es que vamos a promover que nazca pretérmico, pero eso es lo que se ha visto en la tendencia. Por otro lado, cosas como la lactancia exclusiva es un factor protector y eso está recontraestudiado. Un factor protector, lactancia exclusiva, lactancia humana exclusiva durante los primeros 6 meses para el desarrollo de alergias. También otros elementos como los niveles de vitamina B de la madre pueden ser factores protectores y el hecho de no utilizar fórmula en la primera semana de vida es un factor altamente protector para evitar el desarrollo de alergias. O sea que la lactancia materna exclusiva, por supuesto, es lo más recomendable, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi esposa diciendo, nuestros hijos, gracias a Dios y toco madera, son sanos porque, bueno, hasta los 2, 3 años, pues, han tomado lechita de mamá y eso los protege, ¿no? De alguna manera. Exactamente. No solamente vemos la lactancia como un tema de nutrición, ciertamente el tema de nutrición es fundamental, pero más allá de eso promueve el sistema inmunológico correcto, porque primero le estamos pasando anticuerpos ya preformados, estamos como vacunando a ese niño porque el niño recibe toda la experiencia inmunológica de la madre, pero por otro lado, la lactancia humana tiene factores que educan al sistema inmunológico del niño para que comience a desarrollar elementos protectores propios. Entonces ahí estamos hablando de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina G, que van a hacer que ese niño desarrolle una memoria inmunológica y unos linfocitos o un cuerpo de linfocitos efectores que sea efectivo, valga la redundancia, para poder tener una adecuada presentación y evitar, por supuesto, lo que es alergias y otras enfermedades que están en el tapete también, como inmunológicas o infecciosas. Doctor, todos conocemos a alguien que tiene, bueno, alergia a un perfume, alergia a un alimento, alergia a un medicamento, incluso alergia a algún tipo de textura u olor. ¿Se clasifican las alergias? Sí, hay clasificaciones. Bueno, número 1, depende de la etiología, por supuesto, si son inmunológicas, no inmunológicas, mediadas por IgE, etc. Hoy en día también están las clasificaciones de acuerdo a lo que estén. Entonces estamos hablando de alergias alimentarias, alergias respiratorias. Recordar que siempre es una proteína la que está involucrada. Entonces, cuando la gente dice, no, es que yo soy alérgico al clima, no, eso no existe. Yo soy alérgico a algún elemento del clima que puede expresarlo. Pero también recordar que hay elementos que son más bien irritantes. A ver, el aire frío de los aires acondicionados o
el olor fuerte de perfumes, gasolina, querosén, ese tipo de cosas. Acetona. Acetona, por supuesto. Terrible. Sí. A todo el mundo le afecta ese olor, absolutamente a todo el mundo. Ahora, los alérgicos, como tienen una nariz que ya está irritada, que está dañada, les afecta más que al resto de los pacientes, pues, efectivamente. Entonces, es un irritante más que un alérgeno. La clasificación que hoy en día se prefiere, que estamos promoviendo, pues básicamente se habla de fenotipos del asma, es decir, fenotipo es la forma de expresión. Entonces hablamos como que más interesante de hablar el fenotipo de clásico, que es el que tiene alergia con todo lo que conocemos, pero hay otros fenotipos, por ejemplo, el intermitente, que es el que tiene reacciones cruzadas, el fenotipo alfagal, que es una característica bien particular porque es una alergia diferente, el fenotipo de pacientes que tienen reacciones intermitentes pero que son sensibilizaciones y no son alergias realmente, y eso es muy frecuente verlo en los exámenes y lamentablemente muchos médicos metemos la patica porque estamos interpretando un examen y no viendo al paciente. Entonces eso busca unificar un poco esas formas de presentación y no es tener tantas clasificaciones, sino que hablar de fenotipos. O sea, este paciente es así o es asado. Y eso nos permite unificar también los tratamientos. Doctor, son de alguna manera las alergias causa de muerte, pero me lo responde en la próxima parte. ¿Qué tan peligrosas son las alergias? ¿Qué tanto cuidado debemos tener? Y por supuesto, ¿cómo solucionar este problema? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta y hablando de las alergias, sus causas y también cómo combatirlas. Converso con el doctor José Luis Torres, él es inmunólogo, también alergólogo y pediatra, por supuesto especialista en la materia. Le preguntaba, doctor, ¿qué tan peligrosa, qué tan riesgosa puede ser una alergia? ¿Incluso puede ser mortal? Bueno, hay una condición que es la anafilaxia, que es un tipo de alergia particular en la que el paciente tiene no solamente la alergia, digamos que de piel, urticaria, que es lo que todo el mundo ve, los jabones, las ronchas, etcétera, sino que adicionalmente hay angioedema que puede poner en peligro la vida porque puede trancar la vía aérea. Pero no es solamente eso, es que aparte de eso se acompaña de shock hipovolémico porque el paciente cae en hipotensión arterial y entonces hace un shock y eso es lo que pone realmente en peligro la vida del paciente. Se produce en minutos, a horas, máximo unas 2 horas, después de que se tiene contacto con el elemento que desencadena el cuadro alérgico. Ahora, es importante enfatizar que no todos los pacientes que tienen urticaria, que tienen rinitis, que tienen asma, van a desarrollar anafilaxia. O sea, la anafilaxia es una patología en particular que puede tener efectos, digamos, en pacientes que tienen ya ese antecedente, pero no necesariamente tiene que haber una patología alérgica de base que va a desarrollarse en el tiempo. O sea, el paciente que tiene anafilaxia la tiene desde pequeño y va a hacer su anafilaxia y se puede morir en cualquier momento. Pero eso afortunadamente no es tan frecuente. Lo más frecuente son rinitis, urticarias, pero que no tienen dificultad para respirar. Hay mucha gente que de repente puede tener o interpreta esos niveles de ansiedad que dan cuando hay una alergia, porque la urticaria, por ejemplo, la gente se ve fea, se hincha, etcétera, y no, se ve feo, el paciente se ve muy feo. Y eso le da miedo a uno, pero muchas veces no hay dificultad para respirar. Muchos de esos pacientes que llegan, es que tengo dificultad, lo que tienen es ansiedad, uno les pone el saturómetro y está normal la saturación, no necesitan oxígeno, pero obviamente uno tiene que ir pues con mano izquierda. Pero es importante saber que la anafilaxia no es la regla, es decir, no todos los pacientes que tienen urticaria, que tienen rinitis, etcétera, van a desarrollar anafilaxia en algún momento de la vida. Si usted no la hizo antes, probablemente no la va a hacer ahora. Doctor, me imagino que más de uno en casa se preguntará, ¿será que las alergias sí se curan? Porque quizás tienes a un hijo con 3 visitas al médico, lleva 10 años en esto y todavía nada que se solucione el problema. ¿Se curan realmente las alergias, doctor? Hay un grupo de pacientes pequeñitos, los niños que empiezan con cuadros alérgicos, sobre todo alimentarios muy pequeños, que en la medida que pase el tiempo pueden mejorar y pueden eliminarse esas alergias, es lo que llamamos alergias, transitorias, que son pacientes que de repente cuando tienen 1 año, 9 meses, 10 meses, 11 meses, desarrollan una alergia a la leche de vaca, es la más frecuente, y luego a los 2, 3 años ya se desaparece, hacemos pruebas y incluso salen negativas. La mayoría de los pacientes no están así, sino que hacen una alergia, la desarrollan después de los 2 años más o menos, y eso dura para toda la vida. Ahora, si bien no la podemos eliminar, la podemos controlar.
¿ok? Los tratamientos actuales que tenemos nos ayudan hasta a controlar en un 90% los síntomas de los pacientes. Eso nos permite darle seguridad al paciente de que no le va a pasar mayor cosa y que si tiene contacto con lo que le da alergia, la respuesta va a ser muy leve, que de repente con simplemente un antihistamínico es más que suficiente para tratarlo. Entonces, darle calidad de vida al paciente es realmente lo que nos importa. O sea, darle esa certeza de que puede ir a un restaurante, que puede ir a un sitio cerrado, qué sé yo, puede ir a un teatro, a un cine, a un hotel y no va a pasar absolutamente nada porque la mayoría de los pacientes incluso se eximen de hacer cosas como por ejemplo tener una mascota. Niñitos que dicen, no, es que yo le quiero comprar, el niño quiere un perrito pero no se lo puedo comprar porque me da miedo porque es alérgico. Hay que darle calidad de vida al paciente, o sea, todos sabemos lo importante que es una mascota para el desarrollo de un niño, por ejemplo. Entonces, hay cosas que podemos hacer y que nos van a permitir darle esa calidad de vida al paciente para que sus alergias no desaparezcan del todo, pero por lo menos hasta en un 90%. Doctor, para aprovechar el tiempo con usted y definitivamente llevar a casa contenido de valor, vamos a jugar a verdadero o falso, una dinámica súper rápida, preguntas cortas, respuestas cortas, precisas y por supuesto bien sustanciosas para que las personas en casa se lleven toda esta información. A ver, doctor, si no tienes alergias de niño, ¿no las vas a desarrollar de adulto? Falso. Ay. La mayoría de los pacientes comienzan en la infancia, es verdad, pero bajo ciertas circunstancias, sobre todo en pacientes que tienen algunas condiciones, pueden desarrollar síntomas que parecen alergia, que no lo son, pero hay unos que sí desarrollan alergia en la medida que pasa el tiempo, porque las alergias mutan y a veces aumentan, es decir, yo puedo tener una alergia a algo en particular pequeño y en la medida que pasa el tiempo desarrollo una alergia mucho más grave. Ok. ¿Los perros o gatos hipoalergénicos no causan alergia, doctor? Más o menos, o sea, se habla de que hay ciertos pelos de perros que son menos alergénicos. Realmente no es el pelo. Hay ciertos elementos proteínicos que protegen. Lo que produce la alergia es un elemento particular, una molécula que se llama epítope, y esos epítopes hay perros que tienen menor cantidad que otros de los epítopes alergénicos. Entonces, también hay unas condiciones que tienen que ver con la orina del perro y hay unos pacientes que son alérgicos específicos a esa proteína de la orina que está solamente en machos. Es decir, pueden tener perritos hembras, pero no machos. Eso hay que estudiarlo. Mira. No es tan frecuente, pero sí se presenta y pues puede presentar. Así que, a ver, sí hay ciertos perros que pueden ser hipoalergénicos, pero hay que estudiar muy bien al paciente. Por supuesto, además que todos son individuos únicos, ¿no? Exactamente. ¿Las intolerancias y las alergias alimentarias son lo mismo? No, totalmente falso. Okay. Esa pregunta está buenísima porque siempre lo confundimos. Las alergias son reacciones inmediatas, máximo 1 hora, 4 horas que el paciente come el alimento e inmediatamente tiene la reacción y es una reacción que puede ser un poquito complicada. El paciente con intolerancia son reacciones tardías, son reacciones más suaves, normalmente son más de la esfera gastrointestinal y adicionalmente el paciente suele mejorar espontáneamente sin ningún tipo de medicación. El paciente alérgico tiene que tomar medicación porque si no, no se va a mejorar. En cambio, el de la intolerancia no. Con suspender el alimento o lo que se está produciendo la intolerancia es más que suficiente. A ver, doctor, si me pongo la vacuna para la alergia, ¿ya no necesito tomar otros medicamentos? Pues normalmente sí, los pacientes alérgicos, como les dije, hasta en un 90% mejoran sus síntomas y eso nos permite evitar otro tipo de medicación. Cuando estamos recibiendo la inmunoterapia, la mayoría de los pacientes, cuando van por más o menos la mitad de la terapia, lamentablemente la inmunoterapia es un poco larga, tiene que durar como mínimo 2 años. Entonces, ese tipo de pacientes, ya cuando tienen más o menos 4, 5, 6 meses recibiendo inmunoterapia regular, como deben recibirla, ya se quedan solo con la inmunoterapia y no necesitan más tratamiento. Puede ser que un evento fortuito, una gripe, una cosa de esta necesitan algo, pero normalmente ya se quedan solo con eso. A ver, doctor, ¿las pruebas alérgicas son dolorosas? No, eso es falso, todo aquí es falso. A ver, las pruebas de alergia que hacemos en piel realmente es una cosa muy pequeñita, es un pinchazo mínimo que realmente no duele, no molesta, es una cosa muy sencilla. Obviamente a niños pequeños les van a estresar, ven la agujita, etcétera, pero realmente no duele. ¿Okay? Si uno les explica, uno hace pues el jueguito con los chamos, yo les pongo que si las capitas, les empiezo a jugar, una capita de superhéroe, qué sé yo, pues los pongo a que me pinchen a mí, entonces de alguna manera eso permite que el paciente se relaje y no le duele y no le moleste, pero en los adultos realmente no duele nada, más duele el pinchazo de sacar la
la prueba de sangre. Ok, así que bueno, váyase a hacer su prueba de alergia, por favor. Ya para despedirnos, doctor, gracias además por esta buena información. Redes sociales, donde la gente puede ubicarlo. Doctor Joselic Torres, el doctor abreviado, doctor.Joselic Torres, en todas las redes, ahí estamos disponibles para responder sus preguntas. También pongo a disposición las redes de la Sociedad de Alergia, que es SVAAI, Sociedad Venezolana de Alergias e Inmunología, SVAI, están disponibles para también responder preguntas. Gracias por esta visita, doctor. A ustedes, de verdad que sí, un placer. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.